o asambleas de Dios, y con todo respeto, porque aquí no criticamos religiones, pero con todo respeto, estas iglesias solamente practican dos dones, que es hablar lenguas, sanidad. Se acabó. Es todo. ¿Y los demás qué? ¿Dónde están esos otros dones? Por eso ve por qué es importante hablar sobre el Espíritu Santo. Usted que nos está viendo allá en el internet, esperamos que nos entienda el mensaje, aunque vamos a tratar de darlo como un estudio para que usted que está aquí entienda, y usted que nos mira a través del internet lo pueda entender también. Entonces hablamos de que el Espíritu Santo viene a nuestra vida después de que hemos recibido a Cristo como Salvador personal. No podemos recibir el Espíritu Santo en nuestra vida si no somos creyentes. ¿Ok? Nuestro cuerpo está sucio. Antes de aceptar a Cristo, nuestro cuerpo está sucio. Dios no puede vivir aquí con nosotros. Pero después de que Cristo entra a nuestro corazón y lava nuestro pecado, entonces limpia nuestro corazón y nuestra mente. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Él es el que viene a morar. Y Él es el Señor de nuestra vida. Y Él debe de controlar nuestra vida, no nosotros. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo en el creyente? Entonces, dice Juan 14:17, dice, el Espíritu de verdad del cual el mundo, ¿qué dice? Juan 14:17, el mundo no puede recibir. O sea, por eso, algunas religiones dicen que tienen el Espíritu Santo, algunas personas que andan por ahí en la calle visitando, no tienen el Espíritu Santo. Si la persona no tiene a Cristo, no puede tener el Espíritu Santo. Así de claro. Entonces dice, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve. No le ve ni le conoce. No lo ve ni lo conoce. No voy a profundizar mucho aquí, pero lo importante es que tú y yo podamos ver ese poder del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo vamos a ver ese poder? Cuando tu vida es cambiada, cuando dejas de decir malas palabras, cuando dejas de maldecir ni insultar a la gente, cuando dejas de pelearte con tu esposa, con tu esposo, cuando dejas el vicio, cuando dejas drogas, cuando dejas tu vida pasada de robar, de abusar de otra gente, de maltratar a otra gente, de pelear con otra gente, cuando tú enseñas que Cristo ha cambiado tu vida, entonces tú y yo vamos a ver el Espíritu Santo en tu vida. Pero si tú sigues maldiciendo, peleando, sigues en tu vida chismeando, sigues en tu vida en drogas, en alcohol, en vicios y tantas cosas, el Espíritu Santo no está contigo. Tú eres bautista, pero no eres cristiano. ¿Entiendes la diferencia? Eres religioso como si fueras católico, como si fueras testigo, mormón, asamblea, pentecostés. Eres religioso, pero no puedes ser cristiano. Mientras tú no tengas un cambio en tu vida y lo demuestres con hechos, tú eres religioso, pero el Espíritu Santo no puede estar en tu vida. ¿Entiendes la diferencia? Por eso dice que nosotros tenemos que verlo. El Espíritu Santo yo lo tengo que ver, ya sea en Francis, en Dora, en Elba, en Francis, en James, en Ramón, en Marco, en Pascual. Yo tengo que ver el Espíritu Santo en ustedes y usted tiene que ver el Espíritu Santo en mí. ¿Cómo lo vamos a ver? En el cambio que ha obrado nuestra vida. El Espíritu Santo, no yo ni la religión. Que hay mucha gente que dice, es que ya fuiste a la iglesia, ya te llevó tu esposa a la iglesia, ya no eres hombre, ya te cambiaron. No, hermano, qué bueno que las religiones cambiaran. Las religiones estarían llenas de borrachos, de marihuanos y de gangas y de tanta gente que anda en el mundo, pero ¿cuál es el resultado? Las religiones están vacías. Entonces, ¿por qué? Porque la religión no salva y no cambia. Es el poder del Espíritu Santo el que salva, transforma, cambia vidas, ¿ok? Por eso dice, vosotros le conocéis, dice el versículo 17, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Dos cosas, mora, vive y estará con nosotros. ¿Cuál fue la promesa? De que el Espíritu Santo estaría con nosotros. ¿Qué dice Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Entonces, hermano, ese es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. En primer lugar, vive en el creyente. En segundo lugar, enseña al creyente acerca de Dios, y esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre?
sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino que el espíritu de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña el espíritu? El espíritu nos enseña de Dios. Lo que tú conoces ahora de Dios, ahora que estás viniendo a la iglesia, ustedes que son nuevos en la palabra de Dios, ustedes que están empezando a venir a nuestra iglesia, que tienen poco tiempo viniendo a la iglesia y que han empezado a estudiar en la escuela dominical o la clase de nuevos creyentes que yo tengo aquí en mi oficina, usted conoce más de la Biblia que lo que conoció en toda su vida, siendo usted, así entre comillas, siendo religioso. Usted conoce ahora más de la palabra de Dios que lo que conoció toda su vida pasada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le enseña las cosas de Dios. No es que usted sea muy sabio o yo sea muy sabio, ¿ok? Pero es que el Espíritu Santo que mora en nosotros, vive en nosotros, nos enseña las cosas de Dios, ¿ok? Ahora, otra cosa importante es que el Espíritu Santo enseña al creyente lo que Dios nos ha dado. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. Y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? El espíritu satánico, el espíritu del diablo. ¿Por qué, hermano? Porque el diablo es un espíritu. Dios es espíritu y Satanás es un espíritu. No ande creyendo eso que lo pintan con cuernos y con cola y eso es mentira, hermano. El diablo es un espíritu, por eso te ataca. No importa que tú seas cristiano. Si tú dejas que el diablo te ataque, el diablo te va a atacar. ¿Y sabe por qué te ataca el diablo? Porque eres una hija de Dios o eres un hijo de Dios. ¿Sabe por qué los ataca el diablo? Porque usted viene a la iglesia a alabar y a glorificar a Dios. Si usted no viene a la iglesia, el diablo ha triunfado sobre usted, ha ganado. El diablo no se mortifica por los que tienen el mundo. El diablo no se mortifica por los que ya toman, los que están ya en las drogas, en el vicio, en el alcohol. El diablo no se mortifica por ellos. El diablo lucha contigo porque no quiere que tú seas su enemigo y que tú le estés ganando almas. ¿Entiende? ¿Por qué tenemos problemas en la casa? ¿Por qué tenemos problemas en nuestra vida personal muchas veces? Porque el diablo ataca nuestra vida para que no sirvamos a Cristo, para que no vengamos a la iglesia. ¿Para qué te ataca el diablo? Para que no vengas a la iglesia. Cuando tú vienes a la iglesia, tú eres una persona bendecida, aunque no lo creas. Tú eres una persona bendecida y tú eres una persona que recibes el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en tu vida para que durante toda la semana tú dependas de Dios. Pero si tú no vienes a la iglesia el domingo, el diablo te va a hacer garras. Con cualquier problema que haya, el diablo te va a hacer garras porque tú no tienes fuerza, no tienes poder para vencer al enemigo. Por eso dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo y el espíritu del mundo es el espíritu satánico. Y tú lo puedes ver en Efesios capítulo 2. Otra cosa dice ahí, nosotros hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, proviene de Dios. Y otra cosa importante dice el versículo 12, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué te ha concedido Dios? ¿Sabes lo que quiere decir la palabra concedido? Es lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha regalado. ¿Qué te ha regalado Dios? En primer lugar, ¿qué te ha regalado? Vida. Estás viva, estás vivo. ¿Qué te ha regalado Dios? Tu familia, tu casa, tu carro, tu trabajo. ¿Qué te ha concedido Dios? La salvación de tu alma, el perdón de tus pecados. Te ha concedido la vida eterna. ¿Por qué no estás agradecido con Dios? Dios te ha dado demasiado. Dios te ha dado bastante, hermano. Si tú piensas que tus hijos nunca se han enfermado, no has gastado para doctor ni has gastado para medicina. Tu carro no se ha desbaratado, no has gastado para el mecánico, hermano. ¿Me entiendes? O sea, piensa, hermano, cuántas cosas Dios te ha dado, te ha concedido. Y simplemente este día, cuántas bendiciones Dios te ha concedido desde esta mañana. Y la bendición más grande que Dios te ha concedido este día y esta mañana es que estés aquí en su casa alabando y glorificando el nombre de Dios. Pero muchos de ustedes no miran esto, hermano. Miran la iglesia como un problema, como una carga. Los niños o los jovencitos vienen a dormirse, a platicar, a textear, a oír música y tantas. Hermano, no miran, hermano, la bendición de Dios. O sea, su mente tan corta. Estos jóvenes y algunos miembros de nuestra iglesia tienen una mentalidad tan corta, tan limitada, que no miran, hermano, cuánta bendición Dios nos da.
Y simplemente el estar aquí y alabar a Dios, hermano, es una bendición tan grande, hermano, que muchos quisieran tenerla, pero no pueden porque están enfermos, porque están en sus casas, hermano, enfermos. Otros están trabajando, otros están en el hospital, otros ya murieron, hermano. Otros, hermano, tienen tantas y tantas razones por no venir, pero si tú no tienes ninguna razón por qué faltar a la casa de Dios, ¿por qué faltas a la casa de Dios? Hermano, Dios te ha concedido esta bendición de estar en su iglesia y alabar el nombre de Dios. ¿Sabes quién alaba a Dios? Solamente los ángeles. Si tú vas a Isaías, en el capítulo 6, en la visión que tuvo Isaías, dice que había arcángeles, querubines, serafines. Los ángeles alaban a Dios. Si tú vas a Apocalipsis capítulo 20, en el juicio final, tú vas a ver que los ángeles alaban a Dios día y noche. ¿Y sabe qué hacen los 24 ancianos? Dice Apocalipsis que se postran delante de su rostro y dicen, Santo, 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 Señor Jehová Todopoderoso. Digno eres de recibir toda la honra, la gloria y el poder. Y tú estás vivo y tienes este templo hermoso, vives en esta área y no vienes a la casa de Dios. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? Tú tienes la oportunidad y el privilegio de alabar el nombre de Dios y no vienes. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? Tú tienes la bendición de alabar y glorificar a Dios, hermano, y desprecias a Dios por amar el deporte, amar tu familia, amar tu casa, amar tu yarda, amar otra cosa, en lugar de venir a la casa de Dios. Para otros negocios te puedes levantar temprano, para otras cosas te puedes levantar temprano, pero no para venir a la casa de Dios. Qué vergüenza cuando Dios merece todo de ti. Dios merece todo de ti porque Dios ha dado todo para ti. Por eso, ¿qué dice? El versículo 12 dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y cómo lo sabemos? A través del Espíritu Santo. Si el Espíritu no nos enseña en nuestra cabeza lo que dice la Biblia, ¿cómo la vamos a interpretar? ¿Cómo la vamos a enseñar? ¿Cómo la vamos a predicar? Entonces, por eso el versículo 13 también dice, que el Espíritu Santo enseña al creyente lo que Dios nos ha dado. Ahora, fíjese bien, en el versículo 13, nos enseña, el Espíritu Santo nos enseña las cosas espirituales. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, aquí que hablamos de las cosas de Dios. ¿Qué son las cosas de Dios? Eso es lo espiritual. Cuando estás en tu casa, ¿de qué hablas? De los problemas, del trabajo, del vecino, de los amigos, los problemas en la familia, de los problemas en el trabajo, en el mundo, la política que Obama prometió y que otro republicano y que en tu país y que ya va el PRI o el PAN o el otro. ¿De qué hablas en tu casa, en el trabajo? De las cosas del mundo. ¿Pero de qué hablamos aquí en la iglesia? De las cosas espirituales. Aquí no mezclamos las cosas del mundo con las cosas espirituales. ¿Qué dice el versículo 13? Que el Espíritu Santo nos enseña acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y entonces cuando nosotros oramos, estamos haciendo el trabajo espiritual de Dios, de comunicarnos con Él y pedirle que nos ayude, que nos bendiga y que nos llene de todas sus bendiciones. Ahora, entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a acomodar las cosas espirituales a las cosas. Lo que nosotros hacemos hoy, ya no lo vamos a hacer el otro domingo. El otro domingo yo no voy a predicar, va a predicar James. Los cantos que cantamos hoy posiblemente no son los mismos que vamos a cantar el próximo domingo. Todo lo que hicimos hoy es para honra y gloria de Dios. Alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Entonces, este domingo es historia. Lo que hicimos el miércoles es historia. Este día pudimos orar por los niños. ¿Qué pedimos? Una intervención de Dios sobre la vida de estos niños y de estos jóvenes. ¿Qué pedimos? Que la bendición y el poder de Dios esté con ellos y los proteja de toda mala compañía, de todo vicio, de toda droga, que sean niños ejemplares en la escuela, que se porten bien. El próximo domingo ya no vamos a orar por los niños. ¿Me entiende? Este domingo cantamos feliz, feliz cumpleaños para Leti y para algunos que cumplieron años. Pero el otro domingo ya no le vamos a cantar a Leti ni a Rosy Artiga.
¿Por qué? Porque ya cumplieron años. ¿Qué quiere decir eso? Ya es historia. Hoy, este día, ya es un día de historia, ya pasó. Ya hoy por la tarde, al salir de este templo, ya lo que hagamos, hermano,